Hoy día vamos a hablar sobre el carbono y su representación de sus componentes. Iniciamos con la introducción del carbono. El carbono es un elemento químico de la tabla periódica que es fundamental para la naturaleza y la vida. Su número atómico es el número 6, pertenece al grupo 14 de la tabla periódica y su característica es la capacidad de hibridación, lo que permite formar enlaces y estructuras estables. También tenemos que gracias a esto, la versatilidad del carbono constituye la base de la química orgánica y por lo tanto los compuestos esenciales para los seres vivos. ¿Cuál es la importancia del carbono? El carbono es el elemento estrella de los compuestos orgánicos. ¿Y por qué decimos esto? El carbono está en los seres vivos, por eso es uno de los más importantes, por eso decimos que es el elemento estrella. El petróleo es la principal fuente de compuestos orgánicos. Esto es muy cierto, ya que es una de las fuentes más importantes del Perú de la economía. Por eso se debe utilizar con mucha responsabilidad para cuidar el medio ambiente y la salud. La mayor parte del petróleo se quema para proveer energía. Eso es muy cierto. Incluso, ¿cuáles son los elementos que se pueden hacer o se hacen del petróleo? Los zapatos, las velas y las llantas. Recordemos que el uso excesivo e irresponsable de productos orgánicos puede ser perjudicial para la salud y para el medio ambiente. Ahora pasamos con las propiedades del átomo de carbono. Bueno, en generalidades, el carbono es un elemento fundamental para la vida, ¿no? Ya que este constituye la base de todas las moléculas orgánicas que ya lo hemos ido explicando. Su principal propiedad entre todas estas es la tetravalencia, lo que significa que posee 4 electrones en su capa externa y gracias a ella pues puede formar hasta 4 enlaces covalentes estables con otros átomos. Es lo que es la característica más especial de este. Gracias a la capacidad, como ya lo mencionamos, el carbono puede enlazarse consigo mismo y también con elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, también el azufre, y así este origina enorme variedad de compuestos, ¿no? Otra propiedad también de este es la concatenación, que le permite también formar cadenas largas, lineales, ramificadas o cíclicas, lo que le da también estructuras a complejas moléculas como ¿no? Biomoléculas como las proteínas, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, y también el carbono puede establecer diferentes tipos de enlace, ya que estos pueden ser simples, dobles o triples, lo que aumenta aún más su versatilidad. De la misma manera, otra característica de otra propiedad es la alotropía, o sea, que puede, ¿no? Diferentes formas físicas que puede tomar diferentes formas. El grafito, luego también que es un conductor de electricidad, también el diamante. Y básicamente, pues este átomo central, el átomo del carbono es, ¿no? Lo central para la biología molecular. Y esto siendo base de la diversidad y complejidad de absolutamente toda la vida, básicamente. Ahora, para seguir explicando, vamos a, ¿no? Tomar parte de las características especiales del carbono. Bueno, las características generales son que es un elemento ¿no? químico representado por el símbolo C y ¿no? Ya sabemos su número atómico, que es el 6, también pertenece al grupo 14, que es la tabla periódica, pero ¿no? Hablando de las netas características de son que existen ¿no? distintas formas llamadas alótropos. Entre ellos tenemos al diamante, al grafito, como lo hemos venido explicando, que es transparente y extremadamente duro, y el grafito que es opaco y es un buen conductor de la electricidad. Y bueno, que también, el carbono, es muy abundante en los seres vivos, porque forma la estructura de las biomoléculas esenciales como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esto es posible gracias a que puede enlazarse de manera muy versátil con otros átomos. Y bueno, resumiendo todo ello, el carbono se caracteriza especialmente por ser un elemento tetravalente, versátil y con múltiples formas alotrópicas y que es esencial y fundamental para la vida, ya que constituye de la base de la química orgánica y de la biología molecular, como lo vemos. La química orgánica se constituyó como disciplina alrededor de los años 30.
ya que el desarrollo de nuevos métodos de análisis de las sustancias de origen animal y vegetal eran basados en un empleo en el éter o en el alcohol como principios inmediatos. Con respecto al descubrimiento de la química orgánica, fue en el año 1828 por Friedrich Wöhler, que es un químico alemán, en el cual la sustancia inorgánica cianato de amonio, es decir, la sal incolora y sólida, se convierte en urea, que es una sustancia que se encuentra en la orina de los animales. Para sintetizar estas sustancias orgánicas era necesario que haya una intervención de lo que llamamos la fuerza vital, que son los organismos vivos. El experimento de Wöhler rompió la barrera entre las sustancias orgánicas e inorgánicas. En este caso, los químicos modernos consideraran compuestos orgánicos a aquellos que tenían carbono e hidrógeno. Como los más comunes tenemos al oxígeno, nitrógeno, azufre y halógenos. Con respecto a la química orgánica, empezó a ser una rama fundamental de la química moderna en pleno siglo XX, ya que con los nuevos métodos de investigación gracias a la tecnología pudimos comprender mejor los procesos de los compuestos orgánicos, y en ello jugaron un rol muy importante en la biología y en la medicina. La química orgánica a través del tiempo nos muestra en el gráfico que en 1675 Nicholas Flamel clasifica los productos químicos naturales según su origen, ya sean minerales, vegetales y animales. En 1769 a 1896, Carl Scheele hizo estudios sobre el aislamiento de diversos compuestos debido a sus fuentes de naturaleza. En 1784, Lavoisier ideó un método basado en la combustión de la materia orgánica. En 1807, el químico sueco Berzelius denominó el nombre de compuestos orgánicos, derivados de los seres vivos o materia viva. En 1809, Michael Cherlieu prepara distintos jabones a partir de diversas bases, haciendo distintas sales con productos orgánicos y derivados por su naturaleza. En 1828, como mencionamos, el alemán Friedrich Wöhler sintetizó la urea a partir de cianato de amonio. En 1843, Louis Pasteur descubre la isomería y fórmula de la teoría de tetraedro. En 1845, Kepler logra sintetizar el ácido acético a partir de elementos constituyentes. En 1854, Pierre Berthollet sintetiza los alcoholes, el metano, benceno, etc. Y finalmente, en 1944, Avery y otros investigadores dan a conocer los ácidos desoxirribonucleicos. Ahora vamos con los enlaces del carbono. El carbono, gracias a sus 4 electrones de valencia, puede formar la tetravalencia y tiene una gran capacidad para formar enlaces covalentes con otros átomos. En su primer lugar tenemos el enlace sencillo, donde cada carbono comparte un par de electrones, tiene una rotación libre, lo cual permite que las moléculas sean mucho más flexibles. Así también, como ejemplo, tenemos a los alcanos, al metano y al etano. Siguiente sería el enlace doble, donde el enlace doble está compuesto por un enlace sigma y un enlace pi. Este es más fuerte y más corto que un enlace simple. Este no rota libremente, lo que hace que las moléculas sean planas y bastante rígidas. Y como ejemplo tendríamos a los alquenos, por ejemplo al eteno. Tenemos también al enlace triple, que está formado por un enlace sigma y 2 enlaces pi. Este es el más corto y más fuerte de todos. Tiene una geometría lineal y como ejemplo tendríamos a los alquinos o al etino. Estos enlaces de carbono-carbono y carbono-hidrógeno son muy estables, lo cual explica por qué la vida que está basada en el carbono, como la nuestra o de otros seres vivos, es tan resistente. Ahora, vamos con la estructura del carbono. El carbono es un elemento muy especial ya que tiene una capacidad de formar estructuras que son muy variadas. Por ejemplo, pueden irse en cadenas lineales, ramificadas o incluso formar anillos. En el primer grupo tenemos a los carbohidratos que forman cadenas lineales o anillos de carbono con oxígeno, por ejemplo la glucosa o la fructosa. En el caso de los lípidos, estos forman grandes cadenas hidrocarbonadas, a veces que son ramificadas y estas almacenan energía.
También tenemos a las proteínas, cuyo esqueleto es una cadena de carbonos unidos al grupo amino y al grupo carboxilo. Seguimos con los ciclos de carbono. Los anillos, que son claves en las moléculas orgánicas, por ejemplo, anillo de purinas y de pirimidinas, que son bases nitrogenadas del ADN. Eso significa que sin la flexibilidad que tiene el carbono de formar cadenas y formar anillos, el ADN y las proteínas no podrían existir. Otra característica muy especial sería la isomería, donde dos compuestos pueden tener la misma fórmula, pero tienen completamente distintas funciones. Esto se debe a la disposición de sus átomos, lo cual cambia todo. Por ejemplo, tenemos a la glucosa, la fructosa y la galactosa, donde todos comparten la misma fórmula, C6H12 o 6, pero su estructura varía, lo cual hace que sean distintas. Y también tenemos lo que es la isomería óptica, donde, por ejemplo, en los enantiómeros, donde los L-aminoácidos forman proteínas y los de azúcares también, pero en el metabolismo un cambio de orientación puede hacer que una molécula así eh, sea completamente inútil o incluso sea tóxica para el organismo. Y por último tenemos a los alótropos del carbono. ¿Qué significa esto? Esto también forma distintas capas de átomos de carbono que, por ejemplo, tenemos en la forma de panal de abejas, en el caso del grafeno, que destaca por ser un material delgado, fuerte, conductor, que actualmente es utilizado para sensores de detección de biomoléculas y sistemas de liberación de fármacos. En los nanotubos de carbono, también que son prácticamente grafenos enrollados, tienen gran resistencia y gran conductividad, lo cual los convierte en herramientas prometedoras para transportar ADN, medicamentos o incluso materiales que sean útiles para la regeneración de tejidos. En conclusión, el carbono es mucho más que un simple átomo y tiene una gran capacidad de generar cadenas, anillos e isómeros, lo cual hace que se tengan muchos usos y también mucha diversidad de moléculas biológicas. Bueno, continuando con la exposición, vamos a nosotros ver ahora qué son los grupos funcionales. Los grupos funcionales son estos conjuntos de átomos, los cuales en este caso se van a adherir a nuestra cadena de carbonos y se van a encargar de darles ciertas características químicas y físicas, las cuales las va a ayudar a diferenciarse del resto y que también nos va a ayudar a poder llegar a darles su nomenclatura. Por ejemplo, en la diapositiva podemos ver un alcano, alqueno y alquino. Los alcanos no están marcados con rojo porque hay ciertos textos que tampoco no los cuentan como grupo funcional, pero con los alquenos y los alquinos no hay problema. Aquí podemos ver cómo se marca el doble enlace porque sabemos es que hacemos una reacción con cualquier otro elemento, ahí es donde se va a dar nuestra reacción y por eso se le llama grupo funcional. Bueno, para continuar con los grupos funcionales, tenemos los alcoholes, los éteres, aminas, ácidos carboxilos, aldehídos y cetonas. También algunos que se parecen a las cetonas, que podrían ser los ésteres o las amidas. Bueno, en el alcohol, primeramente tenemos que saber su nomenclatura. Estos siempre van a terminar en ol. Así tengan cualquier otra palabra, terminarán en ol, los cuales son tu grupo radical unido a un grupo hidroxilo. Seguimos con el ácido carboxilo, el cual va a ser un carbono unido a doble enlace con oxígeno más hidrógeno más tu grupo radical. Continuamos con los éteres, el cual va a ser un átomo de oxígeno al lado de tus dos radicales y este siempre tendría que ir en medio, nunca podría ir en los costados. Continuando vendrían los aldehídos, los cuales se parecen bastante a las cetonas. Sin embargo, estos no cuentan con otro grupo radical, solo contarían con uno, y pueden ir en cualquier parte de la cadena, siempre y cuando sean las esquinas. Siempre y cuando sean las esquinas puedes poner tu grupo aldehído. Seguiríamos con las aminas, las cuales están desoxigenadas, y contarían con nitrógeno más su grupo radical, las cuales son también una derivación del amoníaco, ya que si bien el amoníaco es NH3, se convertirá en NH2 más tu radical, como podemos verlo en la fórmula, esa se convertiría automáticamente en una amina. Y terminamos con las cetonas, las cuales son parecidas a los aldehídos, que son dos grupos radicales, pero un carbono el cual puede estar casi en los extremos, pero nunca en los extremos completamente de la cadena, y un doble enlace con oxígeno. Ahora vamos a hablar sobre el impacto ambiental y el uso de compuestos orgánicos.
Ahora comencemos con el impacto ambiental. En este caso tenemos lo que es el aire. Ahora, como sabemos, una reacción completa se libera dióxido de carbono más agua. En este caso no es la excepción. Por ejemplo, podemos tener al quemar nosotros combustibles fósiles, liberamos CO2, como ya lo mencioné, y también metano. Y esto provoca un aumento en el calentamiento global. Luego también tenemos lo que es la generación del smog. Ahora, ¿qué es un smog? ¿Cómo se produce? Al momento nosotros de que quemamos una gasolina o usamos solventes que liberan compuestos orgánicos volátiles, junto con ello por ejemplo, la luz solar y los óxidos de nitrógeno, pues nosotros tenemos algo que es llamado el smog. ¿Qué es el smog? Como una nube o gris, marrón, que se forma y que lo que hace es irritar los ojos y también provoca problemas respiratorios. Ahora, luego tenemos impacto en el agua. Como ya sabemos, los derrames de petróleo, las contaminaciones en los ríos y mares, que esto provoca que haya daño hacia los peces y el ecosistema. Como sabemos nosotros que esto afecta mucho a la vida marina y también lo que hace es disminuir su calidad, lo que viene siendo el agua. Luego también tenemos en el suelo, por ejemplo, los plaguicidas que ya sabemos nosotros conocemos, que los agricultores, que esto provoca que la tierra sea menos fértil, o sea, que haya menos producción. Y también lo que genera es microplásticos. ¿A qué nos referimos con microplásticos? Esos quieren decir que entran a la cadena alimenticia, o sea, que nosotros los podemos consumir en un futuro. Ahora, luego tenemos lo que es en la salud. En la salud tenemos los compuestos, por ejemplo, de exposición, como la inhalación, la ingestión, o sea, comerlo, consumirlo, y contacto dérmico. También tenemos efectos posibles como, por ejemplo, neurotoxicidad, disrupción endocrina, y también tenemos lo que viene siendo compuestos como el benceno o disolventes que pueden causar problemas neurológicos y también incluso pueden llegar hasta causar el cáncer. Las conclusiones serían: el carbono es un elemento único y fundamental ya que tiene capacidad de formar múltiples enlaces y cadenas largas, que lo convierten en la base de la química orgánica y de la bien de la vida. Gracias a esto, se logró sintetizar una gran variedad de compuestos que han transformado a la sociedad desde medicamentos, alimentos, hasta materiales de uso cotidiano, como los de limpieza, podría decirse. También tenemos el desarrollo de estos compuestos nos ha traído diversos retos ambientales y también la salud. Es por ello que debemos de tener un uso responsable de plásticos combustibles, ya que generan contaminación y también daño a nuestro ecosistema. También tenemos como último, finalmente, el estudio del carbono y sus compuestos no solo nos permite comprender los procesos biológicos y químicos, sino que también nos ayuda a reflexionar sobre su importancia de equilibrar el proceso tecnológico en el cuidado de la vida humana y también en el cuidado del medio ambiente. Bueno, empezamos con el cuestionario, el cual la primera pregunta nos dice: investigue y mencione los 10 elementos más abundantes presentes en el organismo humano, con su porcentaje de peso. Los bioelementos, también conocidos como elementos biogénicos, son todos aquellos elementos los cuales se encuentran de mayor o menor medida relacionados con los seres vivos, los cuales de ellos dependen la totalidad de las actividades químicas o físicas que ocurran en nuestro cuerpo, ya que estos nos mantienen con vida. Si bien es cierto, en nuestro cuerpo existen más de 90 elementos, los más abundantes en este vendrían a ser, por ejemplo, el carbono, el cual por supuesto tiene una función importantísima en nuestra vida, ya que este funciona de estructura para nuestro cuerpo gracias a su propiedad de concatenación, la cual le permite formar moléculas complejas, y su presencia en nuestro organismo es alrededor del 18 al 22,5%. Continuamos con el oxígeno, el cual es un elemento importante para la respiración, así también como para la producción de ATP, y por supuesto este es el más abundante en todo nuestro cuerpo, representando del 60 al 65% de este. Seguimos con el hidrógeno, el cual dentro de sus funciones vendría a ser la formación de hidrocarburos y la formación de ciertos ácidos. Su abundancia viene a ser del 10%.
Continuamos con el sodio, el cual también es de vital importancia para mantener la integridad y funcionamiento de los músculos, así como de los nervios, gracias a su capacidad de mantener el equilibrio potencial de membrana, el cual se encarga de generar impulsos nerviosos, contracciones y el transporte de nutrientes. Su abundancia dentro de nuestro organismo representa el 0,15%. Siguiendo con la lista de elementos, tenemos al fósforo, el cual tiene una presencia grande dentro de la estructura ósea, ya que tan solo la mayor parte de esta se encuentra en los huesos, ya que viene siendo el 90%, y también forma una parte esencial en la molécula del ATP. Su abundancia vendría a ser del 1%. Continuamos con el azufre, con una presencia en nuestro organismo del 0,19%. El nitrógeno, el cual se va a encargar de formar la estructura de las 5 bases nitrogenadas, que vendría a ser la adenina, la guanina, citosina, tiamina y el uracil, que forman parte de los ácidos nucleicos y su abundancia es del 2,5 al 3%. Continuamos con el cloro, el cual se va a encargar de equilibrar ciertos ácidos y bases en nuestro organismo, así como la ayuda al hígado para la eliminación de ciertos tóxicos. Su presencia del organismo es del 0,13%. El potasio, que ayuda como función, ayuda a los nervios, a la contracción de los músculos y a que el ritmo cardíaco se mantenga estable. Su presencia es del 1,99%. Y finalmente, el calcio, el cual tiene una función estructural, ya que se encuentra obviamente en los huesos. Creo que todos hemos visto la propaganda que dicen, toma leche porque te da calcio, te ponen los huesos duros. Bueno, y también se encuentra dentro de la participación de los impulsos nerviosos y su presencia en nuestro organismo es del 1,42%. Pregunta 3. ¿Cuál es la función de las biomoléculas orgánicas? Mencione 5 ejemplos. Las biomoléculas orgánicas o moléculas biológicas son aquellas propias de los seres vivos, que resultan de la unión de bioelementos por enlaces químicos, destacando el tipo covalente. Las biomoléculas son sintetizadas por una estructura base del carbono, como por ejemplo carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Y dentro de su importancia tenemos a las fuentes de energía, reserva de energía, reguladores de ácidos celulares y el almacenamiento de energía. Como ejemplo tenemos a los glúcidos, que son llamados también carbohidratos compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, como la glucosa, fructosa. Los lípidos son aquellos solventes no polares, como el éter, benceno, cloroformo, etc. Los ácidos nucleicos son polímeros. Como ejemplo tenemos al ADN, el ADN y el ARN. Las proteínas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las vitaminas son micromoléculas que podríamos sustituirlas por otros compuestos como la vitamina A, C y E. Ya, empezamos. ¿Cuál es la función de las moléculas inorgánicas? Menciona 5 ejemplos de moléculas inorgánicas. Para empezar, las moléculas inorgánicas son las que tienen escasos enlaces entre carbonos, así que son importantes para los seres vivos y también para nuestro organismo. En sus funciones tenemos el mantenimiento del equilibrio hídrico, o sea, la hidratación de células y la homeostasis osmótica. También tenemos la regulación del pH, o sea, ácidos y bases, que ponemos la actividad enzimática en proteínas y también la estabilidad de homeostasis en células. Luego tenemos la formación de estructura, que viene haciendo el impulso nervioso, sensaciones de la célula. También tenemos en este caso transporte de gases, oxígeno y dióxido de carbono, lo cual es esenciales para la respiración celular y también para eliminar los desechos metabólicos de nuestro cuerpo. También tenemos la catálisis, que lo que hace es acelerar los procesos metabólicos y reacciones esenciales. También tenemos nutrientes como la síntesis de biomoléculas y producción de energía. Los 5 ejemplos mencionados tenemos, por ejemplo, el agua, que es el solvente universal, tenemos al cloruro de sodio, que es esencial para el equilibrio eléctrico, o sea, el impulso nervioso, el dióxido de carbono, que ayuda a nuestra regulación del pH y también participando en lo que viene siendo la fotosíntesis. También tenemos el amoníaco, en este caso
Funciona como fertilizante, producto de limpieza y también precursor de los aminoácidos. El carbono es un átomo que constituye un ejemplo de los mejores, de la impresionante versatilidad de la química y de la importancia de la investigación. Ocupa un lugar privilegiado en la tabla periódica y, lo que es más importante aún, significa que forma parte de casi todos los compuestos del cuerpo humano. Además, día a día, utilizamos el carbono de forma inconsciente, por ejemplo, al respirar o al escribir con un lápiz. El átomo de carbono, o el conjunto de átomos de carbono, se puede presentar en la naturaleza de muy diversas formas y cada una de ellas constituye un alótropo. Por ejemplo, podemos tener carbón, grafito, diamante o los que están ahora teniendo mucha importancia en nanotecnología, como por ejemplo los fluorenos, los nanotubos de carbono y también el grafeno. Se descubrió en el año 2004 por dos investigadores de la Universidad de Manchester, Game y Novoselov. El grafeno únicamente lo podemos ver con microscopios electrónicos muy avanzados, puesto que se trata de un material nanométrico. De hecho, el grosor de una lámina de grafeno es de únicamente 0,34 nanómetros, es decir, casi 3 millones de láminas de grafeno podrían caber en un único milímetro. Ellos lo que hicieron fue colocar una cinta adhesiva en unas láminas de grafeno que se denomina grafito y sucesivamente fueron despegando con el celo numerosas capas hasta que al final se quedaron con una sola. Y eso es lo que actualmente se denomina grafeno. Si enrollamos una lámina de grafeno sobre un cilindro, lo que obtenemos es un nanotubo de carbono, que también es una nanoestructura muy importante que está teniendo muchas aplicaciones ahora mismo. Las propiedades más importantes de estos nanomateriales de carbono son principalmente las propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, eléctricas, electrónicas y sobre todo también electroquímicas y también electrónicas. Estas buenas propiedades hace que sean muy importantes y que tengan muchas aplicaciones, como por ejemplo material de refuerzo en el desarrollo de nuevos materiales, también en baterías, en celdas solares, en almacenamiento de hidrógeno, y también tenemos que ser conscientes que todos en nuestro bolsillo solemos llevar un electrodo ópticamente transparente, como por ejemplo es una pantalla táctil de teléfono móvil, y que los nanotubos de carbono, el grafeno y otros nanomateriales también pueden jugar un papel muy importante en el desarrollo de estos dispositivos.